Buenos días a cada uno de ustedes, o buenas tardes o buenas noches, según como corresponda en el momento en que pueda acceder a este video que semanalmente estamos nosotros generando para la extensión de la predicación de la Biblia, de la palabra de Dios. La Biblia tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Y hemos destinado en el último año, ya casi vamos a cumplir un año de transmisiones, las palabras de Jesús y los hechos de Jesús. Jesús como se nos presenta en los evangelios, en una cronología aproximada, porque hay que ser honestos, no hay una cronología muy exacta, pero en el esfuerzo que podemos hacer de acercar cronológicamente las enseñanzas y los hechos del Señor Jesucristo. En ese punto estamos en el primer año del Señor, de Jesús, sus enseñanzas, sus experiencias, sus milagros, sus señales. Y generalmente los cuatro evangelistas lo ubican, sobre todo los tres, Mateo, Marcos y Lucas, en la zona de Galilea. Esto es algo importante porque los expertos han dividido el ministerio o la vida del Señor Jesús en tres partes: un año inicial, como una época inicial cuando se hace conocer, cuando empieza su experiencia con los nuevos discípulos, la relación que tuvo con Juan el Bautista, y esto fue sobre todo en la zona de Galilea. Hay una segunda y tercera etapa que vamos a llegar a ese momento, y tiene que ver con una característica común, esas dos etapas finales, es que empieza a haber oposición contra las enseñanzas y la misión de Jesús. Por ahora se deja ver algo de oposición, pero no es una oposición manipulada, maquinada, sino más bien una oposición que tiene que ver más con modelos de pensamiento espontáneos de las personas, pero también por las necesidades que existían en aquel entonces, en el tiempo del Señor. Vamos a abrir en Lucas capítulo 12, versículo 35, y si ustedes lo recuerdan, estamos acabando una serie de enseñanzas, sobre todo tres, que venían desde el capítulo 12, versículo 13, y tenía que ver con la administración de los recursos, y más que eso, el corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado el corazón de aquel que se hace llamar discípulo de Cristo o seguidor de Cristo? Y Él nos da una enseñanza, Jesús, excelente, del reino de los cielos, con relación a la administración y también al espíritu mismo de la administración de los recursos que Dios mismo nos da, sean escasos, pocos, medianos o muchos. Respondemos delante de Dios porque Él es el que nos ha provisto de esos recursos, no solamente para una administración propia, sino que dentro de esa administración Él piensa mucho en la gloria de Dios, ayudando a los demás y pensando menos en nosotros mismos, en nuestra propia comodidad, o por qué no llamarlo así, nuestra propia vanidad, pensando más en la necesidad mutua. Aquí hay algo importante que se va también a ver en la enseñanza de hoy. El Señor está hablando a discípulos, y quiero que leamos, o me permito leer, desde el versículo 35 al 40 del capítulo 12 de Lucas, único, esta narración es única de Lucas, y vamos a tener la reflexión. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto,
que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Oremos. Señor bondadoso y misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra, tu escritura, que es realmente aliciente a nuestra alma, aliciente a nuestra vida. Tiene que ver con los valores tuyos, pero también la expresión de tu voluntad, que a nosotros nos reconforta, que a nosotros nos llena de tu paz, de tu amor, pero también de tus sabias enseñanzas, no para ser mejores seres humanos solamente o prioritariamente, sino para ser hijos de Dios, de testimonio de tu gracia. Eso nos lleva a ser mejores seres humanos como resultado, pero no es la causa por la cual tú nos amas. La razón por la cual tú nos amas es tu propia voluntad. Es porque así lo quisiste. Y por eso descansamos en tu gracia, en que ese amor incondicional hacia nosotros se deja ver en los pequeños detalles de tu providencia como en los grandes. Aún, Señor, el mundo sufre, aún, Dios mío, el mundo está padeciendo epidemias, pandemias, también injusticias, pero tú sigues proclamando tu palabra por medio de tus voceros. Que no regrese vacía tu palabra, que sea reflexiva, en medio también de un mundo tan lleno de engaño, en mensajes múltiples y diversos, muchísimos, que existen incluyendo tu nombre, pero que no son verdad. Por eso ayúdanos a cada uno de nosotros y a aquellos que están escuchando mensajes, viendo mensajes, ayúdalos, Señor, y ayúdanos a saber dónde dicen la verdad con respecto a tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu Espíritu que nos da el crecimiento y el discernimiento en todo momento con relación a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Aquí hay unas figuras literarias que son muy especiales, llamémoslo que son hebraísmos dentro de la literatura hebrea. Lucas, como los demás, usa algunas figuras de la literatura o del ambiente, lo que también podemos llamar modismos, y vale la pena explicarlos en su contexto. En la Biblia, en algunas partes, se usa el verbo ceñir, y claro, hay unas ediciones más modernas que hacen toda una traducción contemporánea con relación a ese verbo. Aquí en el versículo 35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. De primera mano, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el terreno, ubicarnos en el momento histórico, en el contexto, porque en otras palabras, podríamos decir simplemente decir, bueno, que estén vestidos y la luz esté prendida. Eso hace que la Biblia pierda un poco de sabor, entiéndase entre comillas, o que la Biblia pierda un mensaje contundente. Este término ceñidos, vuestros lomos, o solamente el verbo ceñir, en su conjugación ceñidos, se ha usado en varias partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero voy a recordar solamente una de esas partes, y es en el aposento alto, antes de tomar la última cena. Jesús se encontraba con sus discípulos y dice el Evangelio que Jesús se ciñó su manto. ¿Qué quiere decir esto? Ajustar su ropa. Si tenemos que recordar un poco el atuendo de la época del Señor, eran unas túnicas sueltas, túnicas que caían hasta prácticamente los tobillos de las personas.
Pero para realizar alguna función, para hacer algún tipo de servicio u oficio específico que requería, digamos, algo de agilidad o destreza, pericia, pues se, se subían las mangas, se amarraban un cinturón en, en la cintura, pero cogiendo gran parte de la túnica que descolgaba. Eso quiere decir ceñir. Ceñir los lomos o ceñir es ajustar su ropa o estén preparados para algo, ¿sí? ¿Cuál es la idea? No estar descuidados, no estar, voy a decirlo así, usando como una analogía un poco tal vez pobre, pero para hacerme entender, es como si una persona estuviera todo el día en pijama, en la cama, en la casa, todo el día. Y ya es mediodía y la persona sigue en su atuendo de pijama. Y llega o las horas de la tarde y sigue en su atuendo de pijama. ¿Cuál es la idea de esa persona? Que no va a salir, no tiene compromiso en su colegio, en su universidad, en su sitio de trabajo, eh, tampoco va a recibir ninguna visita. Es decir, hay una expectativa de que esa persona no va a relacionarse con nadie o que no tiene ningún tipo de interés en cumplir un compromiso. Porque pues si vas al trabajo, estoy seguro que no vas a ir en pijama. Casi seguro que no es así. Si vas a ir a la universidad, estoy casi seguro que no vas a ir en pijama, aunque obviamente hay atuendos que parecen pijama, pero no vas a ir con la ropa con la que te acostaste. Estoy casi seguro que es poco probable. No digo que no exista la posibilidad, puede que sí, pero no es lo usual. Entonces, este primer versículo lo que nos va a mostrar es que el Señor da una orden a sus discípulos porque es una continuidad del conversatorio que tiene con sus discípulos. Él pasó de un conversatorio, de una temática que tiene que ver con dinero, con recursos, con bienes, con el corazón en el dinero, con el corazón en el trabajo. Él viene con esa enseñanza que nuestro corazón tiene que estar puesto en el reino de los cielos, en los tesoros del cielo. Eso lo explicó el Señor la sección anterior, versículos 32 a 34. Pero en el 35 dice, además, no solamente ustedes tienen que estar atentos a hacer tesoros en el cielo, sino que siempre tienen que estar vestidos. No en un vestido donde no van a hacer oficios, sino donde van a cumplir una responsabilidad. Es el espíritu del texto. Ojalá hubiera sido claro. No es el descuido, sino el estar atentos. Y para el Señor estar atentos usa una frase común en el ambiente y es ceñir los lomos. Tal vez lo podría traducir un poco al español latinoamericano de, bueno, remánguese sus mangas de camisa y póngase listo a servir. O póngase el delantal y haga un oficio. O vístase bien y cumpla su horario de trabajo. O vístete adecuadamente para ir a tus estudios. Sí, es lo que corresponde según una responsabilidad. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuál es la responsabilidad? Añade el Señor que las lámparas, ahora recordemos que las lámparas eran de aceite en aquel entonces y eran obviamente una llamita que salía por unos tal vez vidrios, tal vez algo de cóncavo o refractario para que alumbrara un poco, y si no había vidrio, pero era una lámpara específica con una razón de ser, y era alumbrar un sitio oscuro. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Pero ¿por qué? O sea, tenemos que todavía responder a la pregunta, más que por qué, es para qué. ¿Para qué tengo que estar listo? ¿Para qué tengo que
tener la lámpara lista o alumbrando. Y vosotros sed semejantes a hombres, y aquí hay una figura. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Es para eso, para abrirle la puerta al Señor. Qué curioso. Pareciera que la figura nos dijera todo, pero no es así. Una característica de este tipo de parábolas es que se acerca a la enseñanza misma, pero no es todos sus elementos la enseñanza completa. Repito, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cuando hablamos de bodas, estamos hablando de celebración, estamos hablando de nupcias, pero también estamos hablando de varios días, lo que aquí en Occidente podemos llamar luna de miel o celebración postnupcial, llamémoslo así, después de la celebración de bodas, y a eso se refiere. Su señor se fue a casar, la celebración misma dura varios días, estoy hablando en el contexto, pero también está diciendo, cuando Él regrese de esa celebración, para que ustedes estén listos a servirle con las lámparas listas, con su vestido adecuado, y ábranle enseguida cuando Él llegue y llame. Abran la puerta de la casa, abran la puerta de la propiedad, abran la puerta de la hacienda. Tal vez puede ser muy lejano para una realidad visual o imaginaria. Y el Señor usa esa figura para decir algo muy importante. Yo veo lecciones por montones acá, pero obviamente por razón del tiempo de video y pues porque hay que ser precisos y objetivos en una enseñanza o dos, el Señor está hablando en plural. Es lo primero que yo veo. Viene hablando en plural a un grupo. Él no está hablando de individualismo y autonomía. Él no está hablando acerca de que esa persona tiene el derecho de estar aislado, sin hacer nada, sin esperar, mientras que la otra persona u otras personas sí tienen el derecho o el deber más bien de estar expectantes a que el Señor llegue. Es lo que Él dice, estar en la expectativa de que el Señor venga. Entonces, lo que de primera mano se ve es que está diciendo que todos sus discípulos, todos sus seguidores, tienen que estar atentos y tienen que vivir la vida con gran parte del sentido acá, en esta tierra que el Señor nos dio, temporalmente, pero con otra parte de sentido allá, en el reino de los cielos. No es algo propiamente de atmósfera física, sino tiene que ver con una atmósfera espiritual. Y tiene que ver con no estar descuidados, no estar desatentos o no estar vigilantes. De por sí, el cristiano o el creyente que ha creído las palabras de Jesús y en la Biblia, siempre tiene que estar vigilante, siempre, vigilando muchísimas cosas que tienen que ver con su propia vida espiritual, su integridad. Tiene que estar discerniendo las palabras o intenciones de las personas, tiene que estar muy pendiente del peligro. Pero, ¿por qué? Porque eso hace parte de unos elementos de expectativa del cristiano que espera a Jesús otra vez. Pero nosotros no podemos estar esperando solos. No es una enseñanza de Jesús que los discípulos estén solos. Ellos esperan en grupo. Si ustedes recuerdan, después de la crucifixión, aunque algunos se dispersaron, o todos se dispersaron, el Señor volvió y los recogió después de la resurrección,
usando sus apariciones para que Él se apareciera en grupo, o inclusive Tomás, que estaba descuidado ese domingo o ese día del Señor, ni siquiera estaba con sus propios discípulos, hermanos en la fe, estaba descuidado, y sus hermanos discípulos le dicen: vimos al Maestro, vimos a Jesús. Él no creyó. Son esas cosas que suceden con el aislamiento de aquellos que no guardan expectativa, sino solamente en este mundo. Por eso las enseñanzas previas del afán de este mundo. Y aunque sí hay momentos de afán y ansiedad, tenemos que tener cuidado si eso es pecado o no es pecado. Porque el Señor advierte mucho contra la ansiedad que promueve este mundo, los afanes que promueven este mundo, los proyectos que promueven este mundo, las modas que promueven este mundo, informaciones o comunicaciones mediáticas que promueven este mundo y que no tienen inclusive nada de profundidad. Una noticia es hoy y tiene mucho cubrimiento, mañana nadie se acuerda, pero las palabras de Jesús tienen profundidad, y lo que nos dice es: bienaventurados, dichosos, gozosos, aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, usa el mismo verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que en la figura ese Señor se colocará una ropa específica y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Es idéntica esta figura a lo que hizo Jesús en el aposento alto en la celebración de la Pascua o última cena. El Señor se ciñó y en una actitud de ejemplo y maravillosamente especial empieza a lavar los pies de sus discípulos. Es lo mismo que está diciendo aquí. Aquel que cuida, aquel que vigila, aquel que está expectante del Señor, no solamente a que Él venga, porque aunque es un mensaje escatológico en cuanto a que Él va a venir la segunda vez, también tiene que ver con otra forma de cómo Él viene, y es cuando ya nuestra vida no hace parte de este mundo. Eso es lo que en algunas partes del Nuevo Testamento dice: y hasta el día de Cristo, o hasta el día del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con eso. ¿Cómo nos va a tomar ese día? Muchos proyectos hacemos, muchos planes hacemos, muchas expectativas de esta vida tenemos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: si tú quieres, si es tu voluntad? Y no solamente decirlo, porque aquí viene la segunda enseñanza. La primera, que el Señor habló a plurales, es decir, a grupo. No se separen, esto es un grupo que espera. Pero la segunda enseñanza tiene que ver con algo que sucede no solamente en el cristianismo, sucede en otras expresiones, llamémoslo así, sobre todo de carácter religioso, y bueno, tiene que ver con expresiones cristológicas, facetas, grupos cristológicos que no son propiamente reconocidos como iglesias, pero llamémoslo de una parte que tiene que ver con la relación con Cristo. Muchas personas admiran las palabras de Jesús. Muchas personas admiran las palabras de la Biblia, de la palabra de Dios. Así lo creemos muchos de nosotros, que la Biblia es la palabra de Dios. Muchos respetan algunos dichos de Jesús, pero asimismo no tienen un compromiso con Jesús. Creo que eso se puede llamar nominalismo, que aunque admiran, respetan, guardan cierta relación, llamémoslo así, eclesiástica, periférica, no tienen ningún compromiso con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? No es que
sean de varias religiones, aunque existen ese tipo de personas, ¿no? Que creen una cosa y después lo mezclan con otra enseñanza, lo mezclan con otra enseñanza y lo mezclan con otra, y se crean una propia estructura religiosa o de superación, entiéndase como sea. Tiene que ver con esas personas que no tienen ni la más mínima intención de ser grupo, de pertenecer a un grupo declarado y reconocido como iglesia o discípulos de Cristo. También podemos llamarlo así en el contexto. Admiran, leen la Biblia, tienen cierta devoción, pero son aislados. Practican una vida de motivación cristiana sin ser cristianos. Practican una vida, llamémoslo así, dentro de parámetros decentes, pero no tienen nada que ver con una iglesia. Si hay algo que es muy evidente en toda la Biblia, y no solamente en esta porción, es que el Señor habló a un pueblo. Y si habló a un pueblo con todas sus fallas y equivocaciones y defectos que tiene ese pueblo, pertenece a un pueblo que Dios ama. Es como el siguiente ejemplo. Yo soy de Colombia, soy colombiano. Nací en la capital, soy de Bogotá. Y creo que este video va a llegar a un grupo de personas que son paisanos míos, o bogotanos, o colombianos. Como van a llegar también este video, y ha llegado de por sí este video a Europa, y lo están viendo en África y en Australia, en la Oceanía. Pero a lo que me quiero referir es, yo sé que mi país no es el mejor país. Yo sé que su población tiene unas cosas muy hermosas, como también cosas juzgables. Yo sé que mi país, visto desde el lente de afuera, no es un país bien visto, al contrario, es señalado, es estigmatizado, y cuando salimos de nuestro territorio, en ocasiones nos sentimos un poco más incómodos porque hay más prejuicio. Y hay realidades que sustentan eso. Hay masacres, hay secuestros, hay conflicto, hay corrupción en nuestro país. Pero sigue siendo nuestro país, o sigue siendo mi país. Y yo hago parte de él. Yo puedo decir, me quiero ir a vivir a otra zona del mundo. Y estamos, en cierta manera, en ese derecho de buscar expectativas, de nuestras expectativas, algo así. Pero nunca dejaremos de ser esas personas donde nacimos. Por más inclusive que queramos negarlo, por más que queramos cambiar nuestro idioma, por más que de pronto hasta hagamos cirugías para no parecernos, somos de un lugar que el Señor decretó que naciéramos. Así es. Cuando el Señor habla a un pueblo, habla a la iglesia, es lo mismo. Con sus defectos, con sus problemas, con su corrupción. Y claro, el ser humano es corrupto en sí mismo. Nacemos con eso y luchamos contra eso. Y el Evangelio nos ha purgado de eso. Es decir, cada vez nos parecemos más a Cristo. Pero cuando estamos en un grupo, tenemos una gran bendición, y es vernos en el espejo del otro. Porque muchas veces la persona aislada piensa que es mejor que ese grupo de personas que está luchando o que está combatiendo contra los valores del mundo, que generalmente son anticristianos. Es como un ejército. El ejército siempre tiene que estar dirigido por un comandante con una misión específica en días específicos.
Pero ¿qué pasaría si un soldado dice, a mí me cae mal estar en ese comando, en estar en ese contingente, en ese grupo, yo voy a combatir por este lado solo? Si lo pensamos así, se cae de su peso, que realmente no es parte del contingente o que requiere una disciplina del contingente. Y el Señor está hablando como segunda lección esto, que muchas veces nosotros trabajamos, pareciera que para Dios y para Jesús, pero descuidados, solos, aislados, y ni siquiera a veces nos acordamos que el Señor advierte que vendrá por segunda vez. La persona aislada en ocasiones juzga eso, que no quiera ser parte de una comunidad visible, porque esa comunidad tiene muchos defectos. Y aunque es una verdad, o realidad mejor, esos defectos el Señor los está limpiando y está diciendo, pero vendré por ustedes. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? En la medida que estamos unidos en un grupo, tenemos la gran expectativa de que el Señor vendrá en algún momento y Él produce unas pruebas y unas incomodidades en este mundo para que no nos aferremos tanto a este mundo y pensemos en nuestro verdadero reino y ciudadanía. Así que a veces esas incomodidades las juzgamos, inclusive las señalamos, a veces hasta las personas pueden hasta blasfemar, pero qué bueno pasar ese tipo de dificultades y pruebas en grupo. Es que lo que veo ahí, el Señor dice lo siguiente: bienaventurados, en el 37, aquellos, en plural, siervos, en plural, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten, plural, a la mesa, y vendrá a servirles, en plural. Es evidente. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos, en plural. En la primera vigilia, en la segunda vigilia, tercera vigilia, recuerden que la noche, el tiempo del Señor, se divide en 4 vigilias, pero digamos haciendo una paráfrasis del texto para entenderlo a nuestro esquema, así venga el Señor antes de la medianoche o después de la medianoche en la madrugada. Dice, somos bienaventurados y estamos vigilando. Estamos vigilando. ¿Qué quiere decir eso? Eso implica comunidad, implica grupo, implica labores, funciones, oficios de comunidad. En la medida que estamos unidos, tenemos oficio para realizar ante el mundo. Ayudar, proveer, orar, leer, animar, levantar, consolar, considerar. Son verbos en plural y tienen esa aplicación plural. Y eso es evidente en el texto. No hay forma de estar aislados y decir yo soy un cristiano óptimo. Ah, sí, yo ayudo a mi manera. Sí, yo hago a mi manera. Yo hago a mi modo. Jesús y yo, el cielo y yo, Dios y yo nos entendemos. Eso es una mentira, es un gran engaño. Pero estamos en un mundo autónomo e independiente. ¿Quién le puede decir a ese personaje que eso es falso? No podemos inclusive ni siquiera ver su corazón. No tenemos esa capacidad. Solamente Dios lo puede ver. Pero lo que sí es cierto es que estoy hablando las cosas que Jesús está diciendo en plural. Y lo está diciendo a sus discípulos. Y es evidente que el Nuevo Testamento nos muestra que el crecimiento de la iglesia fue porque se guardó pluralidad
de personas. Inclusive el Señor mismo en su ministerio, cuando empezó a enviar discípulos para enseñar el reino de los cielos, los envió en pareja. Solos no vivimos. A veces ni sobrevivimos. Y esa es la lección del Señor hoy. No esperes solo a que tu Señor llegue. Mejor espera en grupo y te animas, porque solo te deprimirías e inclusive perderías la identidad de quién eres. Pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ese es el que ya no le importa. Pero pone la figura aquí, como otra forma de verlo, dice el Señor, que el padre de familia, sabiendo que hay un atentado contra su casa, su hacienda, vigila y no deja minar, es decir, que acechen o ingresen a la vivienda, a la casa y roben y hagan daño. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que menos penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Tú tienes esa expectativa de que venga el Señor? ¿La tienes presente? ¿La tienes clara de que el Señor va a venir? ¿O sigues en los afanes de tu trabajo? ¿O sigues pensando en la prosperidad de tus negocios? ¿O sigues pensando en la ansiedad de la vida o sintiendo esa ansiedad? ¿Y sigues tú pensando que eres mejor persona que otros y que tú eres tal vez más exclusivo o exclusiva que otras personas? No. A veces esa es la distracción del mundo, y por qué no decirlo, del diablo. A veces las personas están en su propio afán de la estética, de la imagen, de su propio bienestar o comodidad o prestigio, lo que sea. Pero pensar en Jesús por segunda vez entre nosotros, viniendo en un adviento, pensar que el Señor llega, ¿cómo te va a encontrar? ¿Ceñido? ¿Listo? ¿O en pijama? ¿Cómo te va a encontrar? Cuando tienes que cumplir cosas, ¿te encontrará quejándote? ¿Reclamando tus derechos? Hermanos, esto es para pensar en qué dedicamos nuestro tiempo. Porque el Señor lo que nos pide es, espérame, vengo pronto. Así que nuestras lámparas estén encendidas siempre. Eso significa estar atentos. Pero no como hace poco una noticia en mi país de que un personaje engañó a un grupo de personas diciendo que Jesús vendría por segunda vez en una fecha de enero, de principios de enero de 2021. Los engañó. Y las personas se encerraron en una casa con niños esperando a que Jesús viniera. Eso es engañar. No se trata de eso. Muchos dejaron sus trabajos, muchos dejaron familiares, muchos dejaron sus estudios, sus profesiones, vendieron propiedades por esperar a Jesús. No se trata de eso este mensaje. Se trata como el Señor terminó en el anterior. ¿Dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Si el corazón está todavía en estas cosas de este mundo, ahí está tu tesoro. Y creo que voy a repetir esto por otra vez. Los tesoros del mundo perecen, se esfuman, pero los tesoros del reino siempre van a permanecer. Hagamos tesoros en el reino, en plural. Animémonos en esto. El Señor los bendiga. Gracias.